Listo, entonces ahora sí, iniciando la grabación, les damos aquí un saludito para todos los que puedan ver esta sesión con el link de la grabación. Como saben ustedes, siempre que empezamos la sesión, antes de empezar la sesión, tomamos unos minutos para hablar del estado de la ficha según el centro de calificaciones. Esa información pues no va en la grabación porque pues, hay problemas ahí como de seguridad por los datos. Entonces, importante que ustedes puedan revisar el documento de Excel que les comparte el centro de calificaciones para que vean pues el progreso que ustedes llevan en el programa formativo. Dentro de esa sesión, entonces estaba comentándoles a Alberto, a Paola, a María y a Edson que em, varios de ustedes muy seguramente recibieron el día de hoy un primer correo de llamado de atención. Este correo es el primero de una serie de correos que vamos a estar adelantando para poder ir llevando nuestro proceso académico. Este proceso académico, pues, tiene la intención de primero conocer, cuando ustedes reciban estos llamados de atención, conocer si han tenido alguna situación, alguna novedad, como ya me pasó cuando yo envié estos correos, varios compañeros me escribieron ahí al WhatsApp que acaban de recibir el correo y me dieron pues sus razones de por qué no se pueden poner, no se han puesto al día. Entonces, esa es, digamos, la primera finalidad, conocer situaciones que de pronto ustedes no manifiestan y pues que nosotros como instructores no tenemos pues claridad de por qué no están ustedes participando. Pero también, a pesar, seguido a ello, es un proceso que se debe de cumplir. Es una acción que hemos estado haciendo. Sí, no habíamos pasado a la instancia de los llamados de atención. De hecho, el último llamado de atención lo hicimos como en febrero, porque pues estábamos como con el tema de poder mantener la ficha, de poder compartirles pues em, esta información semana a semana, poderles retroalimentar en la mayor brevedad posible y poderlos acompañar. Pero pues ya reuniones en la coordinación, viendo el estado de la ficha, nos indican que tenemos que empezar a hacer el proceso de depuración de la ficha. Este proceso, ¿cómo se hace? Entonces empieza con un primer correo de llamado de atención, donde se les indica que pues tienen bastantes evidencias por entregar. Cuando se hace un llamado de atención, cuando tenemos más de 5 evidencias pendientes. Entonces se hace una invitación a que se pongan al día con evidencias que ya son pasadas. Y el tiempo que tenemos es una semana. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí dice que hasta el 27 de junio, o sea, el próximo lunes, 29 de junio. Em, Pasada la semana, el próximo lunes, pues yo entraré de nuevo a revisar el estado de estos aprendices. Si se evidencia que han empezado a enviar evidencias y la cantidad de evidencias que estaban pendientes se disminuye, pues no se hace el segundo llamado de atención. Si por el contrario se evidencia que la cantidad de evidencias pendientes está igual o superior porque ya se le acumularía una más, se le hace el segundo llamado de atención. Tiene la misma mecánica, una semanita para ponernos al día. Si después de esa semana no se ponen al día, entonces pasamos a un tercer llamado de atención que se llama plan de mejoramiento. Ahí ya se hace de manera personalizada, se le relacionan todas las evidencias que están pendientes por entregar al aprendiz y se le indica que el plazo máximo que tiene es igual, una semana. ¿Por qué una semana? Porque si nos damos cuenta, desde el primer llamado de atención hasta esa instancia es casi un mes de proceso. Entonces, pues es un tiempo prudente para que se puedan poner al día con sus evidencias. Si finalmente no hay respuesta positiva por parte del aprendiz, entonces se solicita la cancelación de la matrícula y ya, pues ya es un trámite administrativo donde se cancelan las matrículas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Le sucedió a una compañera de otra ficha. Em, Cuando se hizo todo el proceso, pues nunca dio señales de vida y cuando terminamos ya el proceso, el día que le llegó el correo con la radicación de su, de su retiro de la ficha, de su cancelación. Ahí sí pues se escribió indicando pues que tenían novedades, que estaban entregando evidencias y demás. Pero como eso es un trámite administrativo, pues ya es muy difícil reversar. Y efectivamente no se pudo reversar y pues
no pudo continuar en el proceso. Entonces, pues esa es la intención que nosotros vamos haciendo con esas acciones paso a paso para que no lleguemos a esas instancias. Y como siempre, pues recuerden la razón de por qué empezaron ustedes la formación, ¿vale? Entonces, pues ese es el datico que tenemos ahí antes de iniciar nuestra sesión. Ahora, ¿cómo está el estado de la ficha? Actualmente estamos con la instructora Erika. Ella nos está acompañando los días miércoles a las 6:30 de la noche. Ya han visto 2 evidencias. Como veíamos ahorita, también les estaba felicitando a Calberto, a Paola, María, a Edson, porque han estado avanzando sus evidencias. En esta competencia solo son 3 evidencias las que ustedes presentan. O sea que ya los que han presentado las 2 y las tienen en A, ya solo les queda una evidencia. Y la instructora va hasta el 1 de julio, ¿vale? O sea, hasta la próxima semana. Entonces, pues para que no bajen la guardia, los que ya están así por aprobar, que eso les queda una evidencia, y los que no, invitarlos a que se pongan al día, ¿vale? Aquí les cuento otro caso, y el por qué yo siempre les insisto y soy tan cansón con el tema de ponernos al día durante el tiempo que nos están acompañando los instructores. En otra ficha tengo el caso de un aprendiz que en su momento cuando hubieron comunicación, no, por diversas situaciones, no pudo estar presente. Y ahora hay un problema porque la instructora pues está en otras fichas, debe desarrollar un curso complementario que la instructora está solicitando porque no tiene, digamos, el tiempo de poderse conectar con esta ficha porque pues ella está con otras fichas, son bastantes fichas y pues está a la espera de eso. Y pues ustedes saben que si no aprobamos todas las competencias hacia una competencia que esté pendiente por aprobar, no podemos salir a etapa productiva. Y ellos salen en agosto a etapa productiva. Entonces, por eso siempre es mi insistencia de si estamos en una competencia transversal, centrémonos en entregar las evidencias muy juiciosos y no nos quedemos pendientes con evidencias. Sí, si bien técnicas, pues por alguna situación que ustedes tengan no pueden avanzar, pues digamos que yo tengo la potestad de decirle listo, la puede entregar. Pero en las transversales no lo puedo hacer porque ya dependo del tiempo de los instructores. Entonces, en este caso, pues con la instructora Erika ya termina el 1 de julio. Por aquí, por ahí vi también en el grupo que ustedes fueron muy activos indicando que ya el instructor Germán Castro les compartió pues información de la competencia. Entonces el instructor Germán nos va a estar acompañando en una competencia que se llama Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Se ve como ciencias naturales, pero él la orienta como temas más relacionados a física. Él nos va a estar acompañando desde el 22 de junio, o sea, desde el día de hoy hasta el 19 de julio. Generalmente son 4 semanas y generalmente son 4 evidencias. Entonces, para que pues estén ahí al tanto. Aún no tengo el horario en el que el instructor los va a estar apoyando. Entonces, ya cuando coordine con él y me indique, pues acá se los haré saber. ¿Listo? Muy seguramente él también ya los va a citar a reunión esta semana. Y así pues sabremos los horarios. Generalmente las hace los viernes, jueves o viernes. Entonces, pues espera. ¿Listo, chicos? Mira, Edson ya nos dijo viernes a las 7 p.m. Entonces, aprovechemos acá y ponemos viernes 7 p.m. Sí, el general instructor hace las sesiones en esos días. Listo. Entonces, ese es el estado actual de la ficha. Felicitarlos acá, los que están conectados, Alberto, María, Edson, Paola, tú sabes que te llegó el llamado de atención. Entonces, cualquier cosita que tengas por ahí, novedad, me las haces saber por el grupo o por interno. Listo. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver el tema de hoy. La sesión pasada, entonces vimos un tema relacionado con políticas y acciones que una empresa podría implementar para garantizar la satisfacción del cliente, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchas veces el cliente, cuando, cuando nos solicita un servicio, generalmente va por un aspecto que es el precio, un cierto precio, calidad. Pero luego de ello hay otros aspectos que él espera que nosotros podamos suplir, que muchas veces no son tan fáciles de deducir.
veíamos entonces que habían 10 principios, pues, de estos aspectos. Y la sesión, pues, hablaba era de cómo se suplían esas 10 necesidades que tenían que ver con precio, con calidad, con funcionalidad, con servicio, con trazabilidad, con fiabilidad, todas estas, cómo la empresa entonces a través de acciones, pues busca dar respuesta a esas necesidades cuando se genera un servicio. ¿Listo? El día de hoy, entonces vamos a seguir por esa línea encaminada pues al tema del servicio. Pero la evidencia de hoy entonces va a estar más encaminada a cómo nosotros detectamos esos requerimientos en servicio. ¿Listo? ¿Cuáles técnicas se pueden utilizar para que una empresa pueda detectar lo que el cliente requiere y a partir de eso lo pueda clasificar para poder prestar un mejor servicio, para priorizar y generar pues ajustes si de pronto no se está cumpliendo? Entonces yo lo voy a explicar desde el punto de vista de un ejemplo con una empresa de tipo logístico, ¿cierto? Sin embargo, en la evidencia, pues ustedes lo van a hacer, es desde el punto de vista de ustedes cómo tienen que hacerlo, digamos, como desde dos roles. El primero, cuando estén creando las necesidades, entonces lo hacen desde el punto de vista ustedes como aprendices. Y el segundo, cuando ya estén creando la priorización y la manera en que la podrían solucionar, lo van a hacer desde el punto de vista como de instructor, cómo ustedes lo solucionarían. ¿Listo? ¿Qué van a construir? Una cartilla. Una cartilla es como una especie de, como de cuentico, ¿listo? Donde van a ir involucrando, eh, o no tanto como un cuento, sino es más como, una cartilla es como un paso a paso, ¿sí? De estos punticos que yo les voy a hablar a continuación. Pero ustedes lo van a hacer con relación a lo que nos dice aquí. Realice un análisis de sus necesidades como aprendiz del programa Tecnología en Gestión Integral de Transporte. ¿Cuáles son sus necesidades? Escriba esta relación de necesidades y consígnelas en un formato tipo cartilla. Una vez tenga este inventario de necesidades, que será el índice del tema, proceda a explicar la forma en que considera que deberían ser solucionadas, con el fin de lograr que se garantice la satisfacción que usted tiene como cliente. Por eso les digo que entonces en esa cartilla se construyen desde dos perspectivas. La primera, cuando ustedes desarrollan las necesidades como clientes. La segunda, cuando ustedes proponen cómo pronto se podrían solucionar y cómo clasificarían ustedes esas necesidades según importancia y prioridad, lo harían desde el punto de vista de si ustedes fueran los instructores. Quiero ver em, cómo cómo harían esa propuesta, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Yo, como les digo, pues lo voy a hacer con un caso tipo empresa, ¿vale? Y ustedes, pues, lo adaptan a la evidencia. ¿Por qué es importante conocer las necesidades? Conocer las necesidades del cliente y más que conocer las necesidades del cliente, tener un sistema para poder eh, clasificar esas necesidades es muy útil porque nos va a permitir pasar de algo que sea como muy ruidoso, de algo que uno lo vea como muy desordenado, piensen que em, todos los días nos lleguen peticiones y no tengamos un sistema claro de cómo nosotros vamos a utilizar esa información, entonces se va a volver un caos, como lo vemos a la parte izquierda. Pero si nosotros establecemos un sistema, que es el que vamos a ver a continuación, que es un sistema que de cierta manera mm, no necesitamos ser como gurús del tema, muy seguramente lo podemos hacer hasta de manera empírica, muy de sentido común, pero que a veces nos falta un poquito como de orden. Es un sistema que nos va a permitir a nosotros clasificar esas requerimientos, esas necesidades y poder utilizarlos de manera útil. Entonces, ¿cuál es cuál es ese sistema? ¿Bien? O bueno, en logística, ¿por qué es importante conocer las necesidades antes de pasar al sistema? Es importante conocer las necesidades del cliente, no solo en logística, en todo aspecto.
porque a partir de ellas, pues es que yo puedo empezar a crear soluciones. La creación de soluciones en una empresa es lo que lleva el ingreso a la empresa. Toda empresa, cuando quiere generar ingresos, se debe basar en construir productos o servicios que satisfagan las necesidades del cliente. ¿Listo? Porque si uno no compra cosas porque sí, bueno, a veces sí lo hace, pero generalmente uno compra algo porque en su momento lo necesitó o se le generó como un deseo, pero que en últimos usted dijo, no, es que lo necesito por X o Y razón y se generan múltiples justificaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es esa metodología? Son 5 pasos. Lo primero es caracterizar el proceso, caracterizar el cliente, caracterizar, pues, qué es lo que se va a analizar. Entonces, en mi caso, yo voy a caracterizar a un cliente. Bien, ustedes en su caso van a caracterizar a un aprendiz. Segundo, tenemos que establecer una metodología o tenemos que definir unos instrumentos mejor de recolección de información. ¿Listo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para poder conocer las necesidades que tiene ese cliente que caracterice? Tercero, una vez yo he construido ese instrumento de recolección de información y lo he aplicado, entonces tengo información, ¿cómo lo voy a clasificar? ¿Listo? Para poder así, pues determinar que esos requerimientos que tiene el cliente, a qué tipo de necesidad corresponde. Cuarto, pues voy a priorizar. ¿Listo? ¿Cuál de esas necesidades que encontré de ese tipo de cliente, pues son las más urgentes, las menos urgentes, a las que le doy más importancia o a las que no? Con esto en mente, que eso es a lo que buscamos llegar, poder detectar cuáles son las necesarias, cuáles son las urgentes, cuáles son las que podríamos darle manejo, pues vamos a buscar establecer ajustes. Entonces, desde el punto de vista logística, como les dije, pues vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a caracterizar a este cliente. Entonces, el cliente es Limpiecitos S.A., una empresa que ya hemos trabajado. Este cliente, entonces, me contrata a mí de manera muy esporádica. De hecho, se considera como un cliente nuevo. El tipo de mercancía que este cliente transporta tiene que ver con productos de consumo, ¿sí? Y no requiere, digamos, como de cierta manera algunos productos, un trato súper especial. ¿Listo? Y generalmente me contrata para transportar mercancía desde Zipaquirá hasta Barranquilla. Entonces, ahí yo ya caractericé mi cliente. Entonces, tengo una idea de quién es, cuál es su frecuencia, digamos, como de uso de mi servicio, cuáles son los requerimientos que tiene de mi servicio y, en este caso, pues, cuál es la ruta que hace parte de los requerimientos. Teniendo en cuenta esto, entonces yo quiero conocer cuáles pueden ser las necesidades de este cliente para así poder empezar a crear un plan de acción. Entonces, para eso vamos a la segunda fase. La segunda fase es crear instrumentos o utilizar instrumentos de recolección de información. Esos instrumentos ustedes muy seguramente los conocen. Una entrevista, una revisión del historial en este caso, digamos, de los servicios que hemos tenido, una observación del proceso, eh, canales digitales podemos encontrarlos o encuestas. Em, Aquí vemos dos variables, el esfuerzo y cómo lo podemos utilizar. Entonces, a mayor esfuerzo, muchas veces tenemos mejores resultados. Muy seguramente voy a tener una mejor em, respuesta si, por ejemplo, yo consigo una cita con el
con el cliente directo con el que contrata mi servicio y hago una entrevista, ¿sí? Y le pregunto, pues, cuáles son sus requerimientos y, bueno, hago como todo el levantamiento de necesidades. A que yo le diga, le voy a compartir un formulario donde le voy a aplicar una encuesta de una serie de puntos para conocer su opinión y así pues poderle prestar mejor servicio. Entonces, la encuesta es mucho más sencilla, ¿vale? Tiene un poder más amplio de cobertura, pero digamos que puede diferir porque las personas la pueden contestar bien, la pueden contestar mal o puede que ellos sientan algunas ambigüedades en las preguntas. Entonces, ya depende de em, la, el requerimiento que se tenga, ¿vale? Pero esas son, digamos, como las más comunes. Las entrevistas, las encuestas, hacer contacto por WhatsApp, por ejemplo, para, para conocer, digamos, el estado del servicio. ¿En qué momento lo podemos aplicar? Porque nos podemos perder ahí. Entonces, ustedes saben que cuando prestamos un servicio, siempre hay que hacer lo que es el servicio postventa, ¿sí? El servicio postventa, entonces, tiene que ver con conocer la opinión del cliente y su nivel de satisfacción. Entonces, ahí yo puedo hacer o contactarme una vez entregado el servicio, contactarme con el cliente y hacerle preguntas relacionadas con el servicio, o le puedo enviar una encuesta, o simplemente te puedo escribir por WhatsApp, cuénteme cómo le fue, ¿vale? Todas esas son maneras de levantar información. En el punto de vista logístico, ¿a qué nos vamos a referir o qué vamos a buscar nosotros de levantar información? En 6 categorías: sobre el producto, sobre el tiempo, sobre los costos, sobre la seguridad, sobre la comunicación y sobre la flexibilidad. Entonces vemos que estas son características que vimos en la sesión pasada. ¿Listo? Aspectos que el cliente de pronto em, no dimensiona porque solamente nos basamos es en el tema de que le pareció el precio o si la calidad fue buena en el servicio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos em, un levantamiento de esta información por el medio que vimos, entonces obtendríamos, por ejemplo, estas respuestas. Entonces, respecto al producto, em, ¿qué requerimientos tendría usted para transportar el producto? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay presencia de líquidos inflamables y de gases y gases a presión. Listo. Respecto al tiempo, ¿cuál es el tiempo que usted pues esperaría? Entonces, que requiero que sea máximo 5 días hábiles. Respecto al costo, entonces, requiero que la tarifa sea competitiva frente a otras opciones. Respecto a la seguridad, pues establezco que hay un riesgo súper importante respecto a los choques térmicos y de presión debido a que vamos de Zipaquirá a Barranquilla. Respecto a comunicación, entonces el cliente me va a exigir que hayan reportes de trazabilidad cada 24 horas. Y respecto a flexibilidad, la posibilidad de fraccionar el envío según disponibilidad. Entonces, es como identificar una serie de criterios o de variables a las cuales yo busco conocer cuáles son las necesidades que tiene el cliente respecto a esas variables. ¿Listo? Esto les va a servir a ustedes. De pronto para la evidencia no van a ser estas mismas variables porque esto es para un servicio logístico. Pero ustedes van a pensar cuáles serían las variables que ustedes tendrían en cuenta para la formación. ¿Listo? Y van al frente de definir la variable, van a decir, pues, cuál es su solicitud, qué esperan de esa solicitud. ¿Listo? Por ejemplo, contar con la retroalimentación. Por ejemplo, una variable puede ser retroalimentación de evidencias. La acción, entonces, contar con la retroalimentación de mi evidencia máximo 24 horas. Por ejemplo, la otra, acompañamiento en la formación. Entonces, que por lo menos me orienten una sesión de formación a la semana. Que otra, materiales.
es que podamos acceder a las grabaciones y a los materiales. Y pues estoy como hablando si yo fuera el aprendiz y me gustaría tener eso. Entonces, eso es lo que ustedes van a establecer ahí. Con eso, entonces van a encontrar de las que ustedes establezcan, cuáles creen que son como las más importantes. Y esas son las que vamos a empezar como a llevar a esta matriz. Entonces, tenemos una matriz acá que tenemos el impacto y la urgencia. Entonces, el impacto quiere decir que si a más arriba, pues es que si no la atiendo, entre más arriba, pues hay un mayor impacto. Y abajo quiere decir que, pues, qué tan urgente es que yo la atienda o no. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Entonces, tenemos acá, ustedes veían que había dos como en naranjita. Esas son como las más importantes. Primero, pues es que tener respecto al producto. El producto tiene unas condiciones especiales. Necesita transportar líquidos inflamables y necesita transportar gases con alta presión. Y lo segundo es que se debe garantizar, pues, el- la cadena de frío y que se mantenga la presión de los gases. Entonces, no hacer eso bien podría generar un impacto alto. Vamos a ver cuál es urgente y cuál no es tan urgente. Entonces, acá, eh, planear. Creo que acá, sí, acá. Fraccionar el envío. Listo. Esta es una por acá que dice flexibilidad. Fraccionar el envío, entonces no es tan urgente. Esto es un requerimiento que ellos tienen, pero no es tan urgente. Pero si yo no hago eso a futuro, puedo generar un impacto negativo. ¿Listo? Porque entonces el cliente no va a tener como esa otra opción. Entonces ahí, como no es urgente, pero puede llegar a tener un alto impacto, es una acción que se considera para planear. ¿Listo? O sea, para definir cómo lo podríamos hacer. Tarifas competitivas. De las tarifas competitivas en este momento del servicio, pues no son ni tan urgentes ni generan un impacto alto. ¿Listo? ¿Por qué lo clasifico así en mi ejemplo? Porque pues sé que las tarifas que estoy manejando pues realmente son competitivas. Requerimiento que ellos tienen respecto a comunicación, trazabilidad de 24 horas. Eso es urgente. ¿Listo? El cliente requiere eso. Impacto que tiene, pues no es tan alto como otras que ya vamos a ver. Y entregar en 5 días. Es urgente, no me puedo pasar de esa línea de 5 días. El impacto que tiene también lo clasifico como bajo. ¿Por qué lo clasifico en este punto? Porque pues entiendo que en mi proceso pues generalmente no me demora más de 5 días y que cuento con herramientas para poder monitorear. Que sí es sumamente urgente y que sería como mi plan de acción inicial. El que es urgente y que genera un impacto alto. Entonces, urgente es que yo garantice la seguridad de la mercancía, es decir, que cumpla con la cadena de frío y la presión. Y igualmente, es urgente y genera un impacto alto y que debo atender ya la manera en que yo voy a poder transportar esa mercancía, la manera en que voy a ubicar la mercancía dentro del contenedor o dentro del vagón para que no vaya a generar ningún problema. Entonces, así yo priorizo las necesidades. ¿Listo? ¿De qué depende? Pues de lo que ya exista para la empresa. ¿Listo? Y sabe que a través de las necesidades del cliente, pues no requiere mayor gestión. Y lo que de pronto está requiriendo el cliente que va a generar un impacto muy alto y que la empresa pues aún no tiene como muy bien establecido ese proceso. Entonces hay que pues accionar de la mejor forma. Entonces con esto pues hacemos un plan de acción, miramos cómo em, podemos, podemos mejorar, ¿vale? Entonces, esos son, digamos, como los 5 pasos. Como les decía,
puede que sea algo que uno desde el punto de vista del día a día podría decir, pues sí, yo lo puedo clasificar así. De pronto lo podemos hacer hasta de manera empírica. Pero ya conocimos un sistema, ¿listo? Que nos puede dar un orden y un norte. Entonces recuerden, para la evidencia, ¿ustedes qué hacen? Van a buscar o se van a basar en el proceso formativo. Entonces, primero, pues van a caracterizar al cliente. Entonces, se van a caracterizar ustedes como clientes. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su frecuencia de estudio? ¿Cuáles son, digamos, como sus requerimientos en el estudio? ¿Listo? Como esas tres variables. Segundo, van a determinar cuáles serían como los métodos de recolección de información que ustedes utilizarían si quisieran conocer cuáles son las necesidades que tienen ustedes como clientes. Tercero, van a definir unas variables, ¿listo? Y unas variables de necesidad y van a explicar esa necesidad. Pues en este caso, como lo veíamos, producto. Esto es una variable de necesidad. ¿Cuál es su descripción? Que hay productos que son a base de etanol y hay productos que tienen presión por oxígeno. ¿Listo? Entonces, de nuevo, variable que ustedes requieran, por ejemplo, acompañamiento, materiales, eh, solución de dudas, las que ustedes consideren, y le generan eh, una descripción. Cuarto, clasifiquen esas, digamos, como necesidades. ¿Cómo las clasifico? En la matriz que vimos. ¿Cuáles son de impacto alto? ¿Cuáles son de impacto bajo? ¿Cuáles son urgentes y cuáles son no urgentes? Las clasifican ahí. En ese punto ya ustedes las clasifican ya como si fueran instructores. Es decir, ustedes la van a clasificar ahí diciendo, bueno, cuál sería la que más impacto generaría, cuál sería la que menos impacto generaría y así. ¿Listo? Y por último, entonces escogen las dos o una o la que les dé a ustedes en el campo de atención oportuna. ¿Listo? Atender ya. Y le generan un plan de acción. ¿Qué harían para solucionar esa necesidad? ¿Listo? ¿Qué establecerían para solucionar? ¿Vale? Esa sería la actividad que vamos a hacer. Entonces, ya conocemos eh, cuáles, digamos, esos 10 aspectos para evaluar la necesidad de un cliente, no solamente precio-calidad, sino los demás. Y también conocimos una metodología, una de varias que podrían existir, una que se hace, digamos, como muy de sentido común y muy empírica para poder darle un orden a esas necesidades. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos, pues no sé si tienen alguna pregunta. Por ahí vi que María puso la manito arriba. ¿Y quedó claro? Listo, Edson también puso la manito por acá arriba. Vale, chicos, entonces, bueno, eso es lo que tenía para compartir el día de hoy. Ya les comparto por el grupo de WhatsApp la presentación y el videito apenas lo tenga. Y recuerden, por último, de nuevo, como los avisos parroquiales. Pónganse en el día, los que estén pendientes, si tienen por ahí evidencias que estén en D, entonces revisen cuál es la retroalimentación del instructor, la instructora, para que lo ajusten y la puedan entregar. Recuerden que estamos terminando con TICS y vamos a empezar con ciencias naturales. Listo, muchachos, muchas gracias por aquí, Alberto, Paola, a Edson y a María que se conectaron. Y bueno, les deseo que tengan un buen resto de día, que estén muy bien. Chao.